Ya le estaba diciendo a Gabrielito las nuevas modificaciones que vamos a hacer para el martes, porque el domingo sí se escuchó bien. Sí, fue una configuración con el micrófono que, que hacía que sonara un poquito distante. Pero bueno, lo bueno es que ya ese problema de que se quedaba pegado, que si se iba el video, ya eso no va a estar porque ya se está grabando directamente en la cámara. Ok, vamos a tener entonces una palabra de oración para comenzar. Padre, gracias te damos por este día, Señor. No sin antes acercarnos a ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, pidiéndote primeramente, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en nuestro caminar, nuestro día a día. Reconocer, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Reconocer que sin ti nada somos, Señor, y que tal como la Escritura lo declara, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Señor, ayúdanos a estar conscientes de esta realidad, Señor, de que cada día de nuestra vida necesitamos acercarnos a ti, Señor. Como cual hijo, Señor, debe acercarse a su padre para buscar consejo, sabiduría, Señor, para saber qué es lo que debe hacer. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a tener ese mismo pensamiento, Señor. Y más cuando nos acercamos a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, a aquel que nos conoce más aún que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar y permítanos seguir adelante, Señor, en esta carrera cristiana, Señor, que aunque no es fácil, Padre, sabemos que tú vas del lado nuestro, Señor, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te rogamos que traigas con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Tráeles con bien, apresura sus pasos y que así todos juntos podamos seguir deleitándonos en tu palabra, Señor, y en poder adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Correcto, muy bien hermanos, entonces seguimos nuestra serie titulado Amenazas para la vida del cristiano, amenazas para la vida de fe, y hoy nos corresponde tocar un tema que es de hecho más común de lo que podemos imaginar, y el título de la enseñanza de hoy trata acerca del egoísmo, tal cual como usted lo escucha, ¿no? Y creo que la parte del egoísmo es algo que todos nosotros vemos en diferentes etapas de nuestra vida. Creo que los padres son los primeros que observan este conflicto, ¿no? O esta situación, más cuando tienen varios hijos, ¿no? Y está esa situación en la que quizás uno de esos hijos no quiere compartir los juguetes con el otro, o a lo mejor está comiendo algo y no quiere compartir con el hermano o la hermanita, y el padre trata de mediar esa situación. Los padres tratan de que los hijos entiendan lo importante que es el compartir, ¿no? El dar de lo que ya tenemos para que otro también pueda beneficiarse. Y eso es algo que siempre va a estar presente, porque como le digo, usted mismo ha experimentado esa situación hacia usted, y también usted y yo nos hemos comportado muchas veces de forma egoísta. Ahora bien, este egoísmo es un interés personal centrado en uno mismo, es decir, donde usted quiere primeramente ser el beneficiado, el que esté bien en todas las facetas de su vida, y no tiene el debido cuidado de las necesidades de otros, ¿ok? Cosa que es contradictoria a la vida del cristiano, porque el creyente más bien pone su vida, por decirlo de alguna forma, en un plano adicional para que la atención lo tengan precisamente aquellos que necesitan más de la compasión y la misericordia de los demás. Fíjese que en el tiempo de la primera iglesia, o vamos a decir cuando inició la congregación allá en el libro de los Hechos, había un ministerio que tenía que ser atendido, y ese era principalmente de los más afectados. Estábamos hablando allí de las viudas, estábamos hablando allí de los huérfanos, y estas eran personas que precisamente no tenían un apoyo en sí de parte de la sociedad. Y el cristiano, es decir, dentro de la iglesia, es donde se podía ver precisamente el carácter de aquellos hombres y mujeres piadosos que daban gracia, ¿no? Y daban por gracia lo que por gracia habían recibido, pero también daban una atención especial a aquellos que necesitaban. Y por eso fue necesario que el apóstol Pedro, junto con los demás
escogieran 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, varones que no hubiese ningún tipo de conducta inapropiada, para que atendiera precisamente este tipo de situaciones. Y era realmente tratar con aquellas personas que tenían una necesidad especial. Esas personas no fueron abandonadas por los hermanos, sino todo lo contrario. Se escogió un grupo de 7 varones, en este caso diáconos, que atendieran principalmente estas necesidades. Así que el punto del egoísmo es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos, porque más bien el egoísmo es la característica, o es muchas veces cómo se identifica un pecador, es decir, una persona que no tiene temor de Dios en su corazón, una persona que no conoce de la fe. Así que si nos vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, vamos a notar cómo es la forma de vivir de aquellos que no conocen al Señor y que manifiestan este tipo de conductas, entre ellas el egoísmo. Dice la Escritura en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y bueno, ciertamente usted que ha estado asistiendo los días martes al estudio que se está llevando en la carta a los Romanos, puede tener un entendimiento de que cuando aquí hace la Escritura referencia a los que son de la carne, se refiere precisamente a estas personas que todavía no son creyentes, que no son hijos de Dios, que no son considerados una nueva criatura, de que aún no han nacido de nuevo, de que aún no son practicantes de una vida piadosa o de fe. Y dice que piensan en las cosas de la carne, y que piensa precisamente el mundo en su propio bienestar. Primero ellos, después quién sabe si los demás. Primero ellos cómodos, ellos felices, y quizás si ya tiene demasiado, entonces de repente deja que algo que se esparza le llegue a los demás. Pero hay egoísmo, hay orgullo, prepotencia, todo ese tipo de cosas que hace que no puedan manifestar amor hacia el más necesitado, hacia el más vulnerable, hacia su prójimo. Pero lo opuesto es a los que dice aquí que son del Espíritu, es decir, aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que ahora deben tener el carácter de Cristo, y por eso debemos pensar en las cosas que son espirituales, evitando caer o incurrir en esta característica del egoísmo. Fíjese lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Porque estos textos nos siguen dando muestra de que el cristiano debe esforzarse y debe trabajar por vivir una vida diferente. Desde un principio que empezamos esta serie, les mencioné que este no era el antídoto definitivo. No es que usted iba, después de aprender estas enseñanzas, a nunca más incurrir en esto. Pero ciertamente ya usted va a tener el conocimiento y va a saber que a la luz de la Escritura se respalda que usted debe vivir de una vida diferente, esforzarse. Eso se llama ejercitarse en la fe, en la piedad. Segunda carta a los Corintios 5:15 dice, y por todos murió, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, lo menos que uno puede hacer como cristiano es dejar en alto el nombre del Señor, de que el nombre de Cristo sea glorificado. De hecho, esa es la razón por la cual se nos insta a que nosotros vivamos una vida diferente al mundo, porque cuando usted responde como la vida de un verdadero creyente, entonces usted está haciendo que el mundo quede en vergüenza, porque ellos van a ver que usted no va a responder de la misma forma. Y como usted es lo opuesto al mundo, entonces va a quedar evidente a la luz de que usted está dejando el nombre del Señor en alto, para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso el texto dice, ¿verdad? Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso somos llamados a ser luz del mundo, no puesta debajo de un almud, no puesta debajo de una mesa, no tapada con un cofre, sino más bien para que nuestra luz brille a los hombres.
tenemos otro texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios, o carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. Y dice la Escritura de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros, allí incluyéndose también, ¿no?, el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nótese que estas son características que se manifiestan normalmente, con mucha naturalidad, en aquellos que todavía no son hijos de Dios. ¿Ok? Sí, usted me puede decir, no, yo conozco a alguna persona que no es un hijo de Dios y yo veo que esa persona es bondadosa, es generosa. Perfecto, puede que una persona en algún aspecto de su vida hasta se comporte mejor que un creyente, pero eso no lo hace a él más acepto delante de Dios. Porque mire, personas pueden haber en el mundo que a lo mejor sean más generosas, sean más dadivosas, más desprendidas de sí, pero ¿saben cuál es el gran conflicto de esa persona? No quiere nada con Jesucristo, no quiere nada con Dios, porque ellos piensan que ellos mismos son suficientes, de que ellos no necesitan a nadie que les salve. Ese orgullo, que quizás no se manifiesta con el prójimo, se manifiesta nada más y nada menos que con el Creador. Y ese es el pecado por el cual todos van a ser condenados. ¿Ok? No tanto los otros pecados específicos, sino el pecado de la incredulidad. Del decir, yo no necesito a nadie que me salve. Yo no creo eso de que yo sea tan malo como lo dice la Biblia. Lamentablemente, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que imitar el ejemplo que tenemos en la Escritura. El egoísmo es una característica en una sociedad pecadora. Vivimos en un mundo, hermano, hostil y egoísta. Y lamentablemente, aún esa manera de vivir se ha introducido dentro de las iglesias. Porque es verdad, a veces hablamos mucho acerca del sistema del mundo y no estamos ignorando eso. Sabemos que es así. Pero es como que si pensáramos que dentro de la iglesia todo siempre funciona bien. Y no nos damos cuenta, hermanos, que todos nosotros venimos aquí a buscar ser llenos del Espíritu Santo, a buscar que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y esas áreas entregárselas al Señor. Porque el cristiano que es usted hoy probablemente no era el cristiano de hace 5 años atrás o 10 años atrás, que tenía un carácter diferente, que veía la vida de otra forma. Y lo que hoy ha sido por la misma misericordia del Señor y por el poder de la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Algo interesante, hermano. Y por las decisiones que usted también ha tomado y los compromisos que usted ha tomado para vivir más como Cristo. Porque tal como el pastor lo ha enseñado en muchos de los estudios, la palabra del Señor le revela al hombre la condición. El hombre tiene que tomar la decisión. A veces creemos que mágicamente nos vamos a levantar un día de nuestra casa y vamos a hacer todo bien para el Señor. Eso requiere, hermano, un compromiso de usted. Requiere de que usted quiera determinarse a hacer las cosas bien para el Señor. Porque de esa forma hay muchos que se escudan. No, yo le entregué esa área de mi vida al Señor. Yo voy a esperar que Él en su momento la cambie. Ahí, ¿qué está haciendo esa persona? Está lavándose las manos y diciendo que si él todavía sigue viviendo así, es porque, bueno, todavía Dios no ha decidido cambiarle. Y no es así. La Escritura nos insta siempre a que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, la iniciativa de dejar estas cosas, de andar ahora de esta manera. Y ahí incluye nuestra decisión personal. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 2. Carácter de los hombres en los postreros días. Y muchos de estos, lamentablemente, también se encuentran dentro de la iglesia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Algún hermano que por favor con voz alta pueda leerlo. Capítulo 3, versículos 1 y 2.
Fíjese que muchas de las cualidades que muestra el texto tienen mucho que ver con el tema del egoísmo. Dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Ok? Son cualidades, inclusive sinónimos, de esas personas que son egoístas en sí mismos, que inclusive teniendo ellos la posibilidad de poder compartir con aquellos que están más necesitados o de mostrar favor sobre aquellos que están más necesitados, cierran su corazón y dicen que resuelva él. Eso es asunto de esa persona. Yo no debería inmiscuirme en eso. Y lamentablemente esas son actitudes que delante de los ojos del Señor quedan expuestas, porque todos nosotros vamos a dar cuentas al Señor de lo que hicimos, aún después de haber creído, sean buenas o buenos o malos actos. Así que siempre nosotros tenemos que cuidarnos a la luz de la Escritura, saber cómo debemos conducirnos ante las situaciones y con las personas con las que nos estamos inclusive topando. En el libro de Jueces, si usted lee, por ejemplo, el capítulo 17, versículo 6, o el capítulo 21, versículo 25, va a haber una característica muy triste. En aquel tiempo del pueblo de Israel no tenía un líder que dirigiera el rumbo espiritual de ese pueblo. ¿Ok? Porque una vez que muere Moisés, una vez que muere Josué como ese líder que había dejado Dios para que siguiera los mandamientos, para que siguiera y no se desviara ni a derecha ni a izquierda de lo que estaba escrito, comenzó una situación muy complicada en el pueblo de Israel. Y prácticamente allí las personas hacían lo que les placía. Cada quien vivía según lo que ellos pensaban que era correcto. Y Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces muchos de ellos vivían con un estilo de vida como este, y a lo mejor ellos dirían: no, esto que yo estoy haciendo no debe estar mal, porque al final mi vecino hace lo mismo. ¿Ok? Y la medida era quizás el pariente, el vecino, y no tanto la ley del Señor. Por eso, hermano, usted no debe buscar compararse con otros hermanos. Vaya a la luz de la Escritura. Y tenemos que compararnos con Cristo, porque usted siempre y yo siempre vamos a ser hallados faltos. Nos va a faltar mucho para estar a la estatura del varón perfecto. Porque es muy fácil, ¿verdad?, que a lo mejor algún hermano buscara compararse con un hermano que está empezando en la fe y dijera: wow, este hermano, pobrecito, vale, mucha debilidad todavía, mucha inmadurez espiritual, cómo falta del carácter de Dios. Pero si usted se compara con la vida del Señor y lo que la palabra del Señor le exige al cristiano o le pide al cristiano, usted también va a quedar con mucha distancia. Así que es esforzarnos por no incurrir en comportamientos que para nosotros era natural antes de conocer al Señor. Expresiones de egoísmo, ya lo vimos como ejemplo, está por el caso de la misma avaricia. Mateo capítulo 23, versículo 25, aquí hace el Señor una exhortación, inclusive una acusación a estos hombres religiosos, los escribas y fariseos, que estaban llenos de injusticia, de avaricia, de calamidad, y ellos pretendían ser los guiadores de otros. Mateo 23, 25 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de dentro lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Se preocupaban mucho por las cosas externas, ¿no? Por el caparazón, por lo exterior, y no por lo interior, que es lo principal, ¿no? Lo más importante. Dice: estáis llenos de robo y de injusticias. Y bueno, muchas veces la manera de actuar con ese tipo de pensamientos, de robar, de lucrarse de una manera injusta, es precisamente por un tema de egoísmo. ¿Cuánta gente no roba porque ellos quieren tener más, porque desean quizás tener lo mismo que tiene otra persona? Y todo esto está traducido en una actitud y una expresión de egoísmo.
Igualmente, como lo sucedido con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que nos muestra ya en Hechos capítulo 5, donde Ananías y su esposa, sin darse cuenta, habían caído en un pecado, hermanos, donde querían ellos brillar, donde querían ellos quizás mostrarse muy piadosos, pero no se daban cuenta que no estaban mintiéndole al apóstol directamente o a los hombres de Dios, sino directamente al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Tristemente, estos hombres, hablando de Ananías y su esposa, quisieron delante de los hombres tener una apariencia de mucha piedad y lamentablemente no se dieron cuenta del pecado que estaban cometiendo. La Escritura dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y después más adelante el apóstol lo muestra, porque, a ver, hay gente que a veces cree que había un pecado y era que el pecado era que ellos no estaban dando la suma completa cuando debía ser completa. Y ese no era el problema. El problema era que muchos hermanos que tenían diferentes propiedades, que vamos a decir para la época tenían una buena posición económica, decían: bueno, yo tengo 3 casas, voy a vender una de ellas y ese dinero que se venda lo voy a dar para que los hermanos que en verdad están necesitados, ellos puedan tener allí una ayuda, ¿no? Una manutención. Y ellos entregaban eso de dinero y le decían: mira, se vendió la casa, ejemplo, en $100,000, ahí están los $100,000. Entonces Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero ellos, por ejemplo, vendieron su casa en $100,000 y dijeron que la habían vendido en 50,000, quedándose ellos con una parte. Y ahí fue donde está realmente el conflicto. Pedro de hecho le dice: reteniéndola no te quedaba a ti. O sea, si no querías venderla, era mejor que no lo hubiese vendido y ya, no hubiese pasado nada. El problema era tratar de demostrar un corazón muy compasivo con la necesidad, mintiendo. No, hermano, mire, el Señor me ha bendecido con $2,000 y yo los voy a dar todo de diezmo y ofrenda. Y cuando resulta que a lo mejor la cantidad fue mayor. Entonces, allí fue realmente donde vino la consecuencia. Y él y su esposa perecieron por ese pecado. El tema del egoísmo se relaciona mucho también con la ambición. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 3. Si viviéramos, o mejor dicho, si viéramos la vida cristiana con la lupa espiritual que nos muestra la Escritura, debería ser más fácil para nosotros actuar sin egoísmo. Filipenses 2:3. Quien tenga el texto con voz alta puede leerlo, por favor. Amén. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando, dice, a los demás como superiores a él mismo. ¿Ok? Porque de esa manera usted no se va a estar inflando más de lo que debe. ¿Ok? Va a estar teniendo un sentido de sumisión y de más bien querer estimar al hermano como superior a sí mismo. Si así fuera el pensamiento de la iglesia, no tuviésemos tanto conflicto con el tema, por ejemplo, del egoísmo o de la jactancia. Tenemos otro ejemplo que está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, porque forma todo esto, hermano, parte de las obras de la carne. ¿Ok? Este tipo de pensamientos y de ideas donde usted es el que debe brillar, donde usted tiene que imponerse ante los demás, donde usted lo puede alcanzar y siempre tratando como de animar, ¿no? Y avivar el ímpetu de cada persona para que sea el mejor y se destaque y supere sus miedos, como si fuera toda una competencia contra aquellos que le rodean, o como si todo el mundo quisiera destruir sus sueños. Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Las contiendas, los pleitos, muchas veces suceden por este tipo de situaciones. Y fíjense que dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea que el cristiano debe entender de que no existe ningún apoyo bíblico para que usted diga, no, hermano, pero o sea, yo debería ser egoísta en algunas ocasiones. Yo debería ser egoísta, porque la Escritura me muestra que yo debo actuar de ese modo. Cuando estamos viendo más bien todo lo contrario, fíjese, Filipenses 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todo lo opuesto a una vida egoísta era más bien entregar lo que nadie estaría dispuesto a dar. Y el apóstol Pablo en este texto, Filipenses 1:17, y él de hecho lo ha dejado bien claro en muchas de sus cartas, que él no estimaba su vida como preciosa, como decir, no, ¿cómo yo voy a dejar ser sacrificado o cómo voy a permitir que me asesinen de esa manera cuando yo valgo tanto? Todo lo contrario, él estaba dispuesto a padecer por causa del nombre, aun cuando eso implicara directamente que su vida terminara, que muriera por causa de la fe. El egoísmo asociado al pecado también de la jactancia. En Daniel capítulo 4, versículo 30, usted debe conocer, ¿verdad?, bien la historia de Nabucodonosor, un hombre orgulloso, por lo que leemos en la Escritura, bastante altivo. Y este hombre en Daniel capítulo 4, versículo 30, dice la Escritura, habló el rey y dijo, esto es hablando consigo mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así es el corazón de una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Y ciertamente usted ya conoce la historia, usted sabe que el Señor tuvo que llevar a Nabucodonosor a una de las peores humillaciones que un ser humano ha tenido, para que este hombre, después de pasados los tiempos, volviera en sí y reconociera que si él estaba puesto como rey de ese gran imperio en aquella época, él tenía que saber que eso no era por sus habilidades, no era porque era demasiado inteligente, no era porque tenía muchos aliados y porque él tenía mucho carisma y le caía bien a todos, era porque Dios así lo había querido. Y si él hubiese dado la honra y la gloria al Dios verdadero, esa situación no había ocurrido. Pero ocurrió precisamente para que después quedara el testimonio de que el hombre o uno de los hombres más prepotentes que vemos en la Escritura dijera, no, yo no soy nadie delante de él. Lea todo el capítulo 4 de Daniel para que usted pueda ver la respuesta y la conclusión de este rey que tuvo que reconocer al único verdadero. Hay ejemplos de egoísmo por toda la Escritura. Allá en Génesis capítulo 11, usted va a ver el detalle que ocurrió cuando los hombres no quisieron seguir las instrucciones del Creador. Recuérdense que desde que sale del arca, Noé junto con sus hijos, es decir, con su familia, el mensaje de Dios fue igual que al principio. Salid, fructificad y multiplicaos. ¿Y qué cosa? Y llenad la tierra. Entonces llenar la tierra implicaba que la población se fuera esparciendo por todo el territorio. No era generar una pequeña comunidad y que fuera creciendo como una comunidad, no. Era que llenaran la tierra, que poblaran la tierra. Esa era la instrucción de Dios. Pero los hombres no pensaban así. Los hombres pensaban de una manera diferente. Entonces dice Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y hay personas que han analizado esta situación de la torre en Babel,
Y dice, no, lo que pasa es que la confusión vino a raíz de que los hombres habían conseguido la manera de construir una torre que fuese a llegar al cielo, literal. Y ese no es el conflicto, hermano. O sea, ¿quién puede construir literalmente, ni siquiera en estos tiempos, un rascacielos de los más avanzados? Acercarse al cielo es como que si yo estuviese preocupado, no, mire, esos hombres van a construir algo tan alto que van a llegar aquí hasta donde yo estoy. Ese no era el punto. Ellos dicen, construyámonos una torre y dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Están viendo cuál era el objetivo? Construir un punto de referencia porque sabían que había una orden de esparcirse. Y dice, por si fuéramos esparcidos, o sea, que todo el mundo tuviese esa torre como el centro o el eje de la población, de la población humana. Y allí fue donde vino entonces esta jactancia, esta prepotencia de estos hombres, y entonces el Señor permite que exista la situación de la confusión de las lenguas. De la confusión de las lenguas. Y bueno, de esa manera dice la Escritura de que entonces el pueblo se esparció. Porque entonces los chinos, hablando de si ese idioma ya estaba allí, se fueron con los chinos. Y el que hablaba entonces inglés agarró y se fue con el que habla inglés. Y el dominicano agarró a los dominicanos y se fueron. Como yo le decía al pastor, los cubanos se entendieron con la manera de hablar y también se fueron en ese momento todos ellos juntos, ¿no? Se reconocieron allí dentro de la población. Y fue la manera y la forma en que Dios utilizó para que cada quien agarrara un rumbo diferente y comenzara así la población en todas partes para que se esparcieran y llenaran la tierra. Pero hubo inmediatamente un tema de, no, ¿por qué? ¿Quién es ese que ha dado estas instrucciones? No, nosotros vamos a hacerlo como nosotros queremos. En Génesis capítulo 13, 2 capítulos más adelante, versículos 10 y 11, vemos también allí una situación en la cual, como usted ha estudiado la Escritura o ha leído, habían conflictos entre Lot y su tío Abraham, ¿verdad? Entre sus criados y los criados de Abraham. Porque bueno, tenían muchas posesiones, el territorio no daba abasto. Y tomaron la decisión de separarse, de escoger un rumbo diferente. Y Lot inmediatamente pensó, bueno, yo voy a ser más astuto que mi tío y voy a agarrar el lugar que sea, que tenga más promesa, de que se vea más fructífero, que se vea que pueda expandirme más. Y dice la Escritura, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Okay? Él dejó que sus ojos se encandilaran por la belleza, ¿no?, del mundo, lo que prometía el mundo. Y dijo, no, voy a llevarme esto y Abraham después que vea qué hace, o se queda aquí o agarra otro lugar, pero yo voy a ser más vivo, yo voy a acercarme y tomar este territorio. Y más adelante, más bien usted sabe, ¿no?, qué fue lo que pasó. Fue más bien acercándose a estas ciudades de perdición, como Sodoma y Gomorra. Y ese conflicto que en un momento los separó, no fue mayor, ¿verdad?, que la compasión que después tuvo Abraham por su sobrino, que no le importó ir y luchar para liberarlo y posteriormente interceder para que el Señor también tuviese misericordia de él en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fíjense, aquí están los dos ejemplos opuestos, ¿no?, de Abraham, de un hombre de fe, de un hombre con un carácter más piadoso, y de otro que todavía necesitaba que el Señor trabajara en su vida. Porque la Escritura habla acerca del testimonio de Lot y aún lo llama como el justo Lot. Lot no era un incrédulo realmente, pero sí fue necesario que pasara por estas situaciones para que el Señor le mostrara con cada una de estas causas de que su corazón tenía que seguir siendo moldeado. ¿Y creen usted que él no aprendió de la bondad y de la misma compasión que tuvo Abraham hacia él? Estoy completamente seguro que sí.
Tenemos más ejemplos. Que hablar de el príncipe de Tiro en Ezequiel capítulo 28, versículos 2 y 5, donde dice la escritura de la siguiente forma: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ahora bien, aquí había una promesa específica también para el príncipe de Tiro, para un rey que en efecto existía, pero también había una fuente debajo de ese rey que le impulsaba a tener ese mismo conducta de prepotencia. Y es por eso que este es uno de los pasajes donde se muestra claramente la acusación que se hace a ese querubín protector, a ese ser que fue creado, como dice la Escritura, sello de la perfección. Y estamos haciendo referencia aquí ¿a quién? A Satanás. A Satanás, que fue creado, que fue preparado con tamboriles y, como lo describe la Escritura, con toda clase de instrumentos. Pero hubo un momento en que Satanás dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Dice la Escritura: hasta que apareció en ti la maldad. ¿Ok? No conformándose con ya la posición que tenía, no conformándose con destacar inclusive dentro de los otros seres creados, él dijo: no, yo quiero que esa adoración la quiero tener yo. Y usted sabe cuál ha sido el desenlace hasta el día de hoy. Entonces, un tema muy serio, hermanos, acerca de la prepotencia, del orgullo, del egoísmo. Y asimismo vemos en la Escritura, por ejemplo, con esa petición de Santiago y de Juana, en Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35. Acuérdense que hubo una petición de estos dos discípulos para que uno de ellos se sentara a la izquierda y uno a la derecha del Señor. Y eso generó ¿qué cosa? Conflicto con los demás discípulos, diciendo: bueno, pero, como dicen los dominicanos, pero ven acá. O sea, se supone que somos 12. ¿Cuál es por qué tiene que existir ahora esa fricción? Como si el Señor tuviese ahora que tener favoritos, ¿ok?, dentro del grupo. De hecho, si nos vamos al texto que se encuentra en Mateo, más bien, en Mateo capítulo 20, dice la Escritura: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Es decir, a Jesús. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo: no sabéis lo que pedís. O sea, esta mujer estaba todavía con una mentalidad de reino terrenal, ¿ok? Con la mentalidad de un reino terrenal donde estaba un rey que tenía a su derecha y a su izquierda a dos personas de alta estima. Y ella dijo: mira, de entre ese vínculo que tú tienes con esos 12 discípulos, por favor, que sean mis dos hijos los que estén al lado tuyo. Así que manifestaciones, hermanos, aún de egoísmo dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Dios. Así que son cosas en las que nosotros mismos no debemos descuidarnos. ¿Cuáles son esos antídotos contra el egoísmo? ¿O qué podemos utilizar nosotros para luchar contra el egoísmo personal? ¿Okay? Usted se conoce a sí mismo, yo me conozco a sí mismo, el Señor nos conoce a todos. Y aquí están las recomendaciones. Número 1, la Escritura, la palabra del Señor. Si usted va a la Escritura, no solamente con el egoísmo, ¿ok?, con cada área y aspecto de su vida, usted va a ver cómo es la manera que usted debe comportarse. Salmo 119, versículo 36. A ver,
un hermano que con voz de Marcelino, Salmo 119, versículo 36, con voz de Marcelino o de Alirio pueda leer. ...119, versículo 36. Hermano, el Salmo 119 tiene como 4 páginas. No puede ser que usted no lo haya conseguido. 36. Léalo, hermano, la que lo estaba leyendo al principio, con voz fuerte. Así es, ese mismo es. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Porque no se equivocó el Señor cuando dijo que la raíz de todos los males era precisamente el amor al dinero. Y por avaricia se manifiesta el egoísmo. Así que inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Y cómo, hermano, se inclina el corazón de usted como ser humano a los testimonios del Señor? Bueno, estando pegados a la palabra del Señor. Por eso, cuando el Señor le da la instrucción a Josué diciéndole que no se apartara ni a derecha ni a izquierda, era precisamente para que el consejo divino que él necesitara lo encontrara era en la Escritura. No tenía que empezar a escuchar opiniones humanas de personas que no conocían o no tenían temor del Señor, sino más bien aquellos que le indujeran a permanecer allí. Y fíjese que el texto es claro cuando dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque desviarse a derecha o a izquierda implicaba que usted podía empezar a tomar decisiones propias y personales. Y eso, ¿sabe cuándo usted pasa? Precisamente cuando usted abandona la Escritura. Cuando usted abandona la Escritura como fuente de ese alimento espiritual que usted necesita, usted, sin darse cuenta, empieza a tomar decisiones y actuar como si no necesitara a Dios. ¿Ve? Usted viene y se levanta su día a día y comienza a trabajar y a hacer sus quehaceres, y al final usted no ve en ningún momento al Señor presente, ni en su vocabulario, ni en sus pensamientos, ni en las tomas de decisiones. Y entonces a veces nos encontramos bien distantes, en un sentido de que usted no ha tenido al Señor en cuenta durante un buen tiempo, durante una semana, y entonces nos sentimos como que, ¿qué hemos hecho? ¿O cuánto nos hemos alejado del Señor? Precisamente por el abandonar la Escritura. Entonces dice: inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Es decir, es mejor que usted esté sumergido y sea rico en sabiduría antes de riquezas materiales y hablando de dinero, que más bien va a llevar su corazón a una codicia y al egoísmo. Tiene que verse, hermanos, en el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Quien soportó todo por causa de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 8, o de 4 al 8. ¿Qué nos dice acá el testimonio de la Escritura? Porque nuestro Señor, siendo Dios, ¿ok? Siendo Dios, se humilló hasta la humillación más baja que podía existir. Y nos dio ejemplo de no aferrarnos a nada, porque el Señor conoce nuestra condición. Dice la Escritura: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Entonces, mire, usted puede ser que vea un ejemplo de estos en una campaña política. Cuando hay un candidato presidencial, ¿verdad? Usted lo ve a veces caminando por las calles y agarra a una persona que está en la calle y lo abraza y aguanta el olor y le da un beso y le dice que él va a ayudarlo a salir de esa situación.
Pero muchas veces lo hace porque está buscando un favor, porque está buscando un beneficio. El punto no es hacer eso políticamente o por un beneficio personal. El punto es hacer estas cosas porque entendemos, como dice la Escritura, no cada uno velando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. ¿Ok? Así que cuando dentro de una congregación hay personas, como les digo, específicamente más vulnerables, hermanas que están viudas, chicos que están huérfanos o personas que están pasando de verdad momentos de grandes dificultades, allí es donde se manifiesta el amor del creyente, en donde dice, no voy a velar solamente por lo mío, sino por el bienestar de aquel que está más necesitado. Y eso lo hemos visto nosotros, hermano, en todo lugar. Eso lo hemos visto nosotros en la congregación, lo hemos visto aún con personas que, aunque son hermanos de la fe y no están en la misma iglesia, aún se manifiesta esa bondad y esa generosidad. Y así debemos ser nosotros también, respondiendo de la misma forma. Morir a la vieja naturaleza. Romanos capítulo 6, versículo 6. Otro versículo que nos muestra que no estamos obligados, escuche la palabra, no estamos obligados a seguir conduciéndonos como cuando no conocíamos al Señor. Todo lo contrario, llamados a vivir como Cristo. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese que la palabra dice, a fin de que usted no peque más. No, dice a fin de que no sirvamos más al pecado, porque se trata de servir. Se trata de una determinación, de una decisión que usted como creyente, teniendo el conocimiento de la verdad, teniendo el conocimiento de las Escrituras, aún así puede decir, yo voy a hacer lo contrario. Y por eso no se equivoca el pastor cuando dice que el pecado del cristiano es peor todavía que el del incrédulo. Porque el incrédulo peca sin tener un conocimiento profundo de la Escritura. A veces lo poco que conoce son inclusive clichés y frases. De hecho, a veces gente me dice, no, yo sé, la Escritura dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo digo, ¿dónde la gente sacó eso? Cosas memorizadas, cosas que se han compartido de boca a boca, y uno con sabiduría le dice, mira, eso no es lo que la Escritura dice. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Todo lo contrario, la Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero lo que quiero decir con esto es que sencillamente nosotros como creyentes que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos acceso a la palabra del Señor, que aún nos estamos congregando en un lugar donde se está predicando la verdad, cuando nosotros voluntariamente pecamos, ese pecado viene a ser peor de aquel que está afuera, que siempre ha estado rechazando el Evangelio. Porque aquellos, aunque pecan, no están allí en ese conocimiento bíblico de la verdad. Así que viene a ser más fuerte y de mayor peso el pecado de usted y el mío. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Un texto bien importante. ¿Quién lo puede leer con voz alta? Efesios capítulo 4, versículo 22. Nuevamente haciendo referencia, ¿no?, a aquellos que dicen, no, yo sé que el Señor en un momento me va a cambiar. ¿Ok? Aquellos que dicen, no, yo sé que el Señor en un momento me va a quitar eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tal como lo leyó el hermano, dice, despojaos del viejo hombre. Despojarse es, ¿verdad? Si yo me estoy quitando el saco, yo puedo decir, me voy a despojar de mi saco. Pero es un verbo que muestra una acción, y la acción la está cometiendo el sujeto, o la debe cometer el sujeto. Despojaos. O sea, ustedes mismos son los que deben despojarse. ¿De qué cosa? De los vicios del viejo hombre.
Así que, como digo, si hay un área en su vida en la que usted necesita trabajar, usted debe, como le digo, ir a la palabra del Señor, ver el ejemplo de Jesucristo, morir a la vieja naturaleza, porque el tema con el pecado, hermano, es una lucha de todos los días. Busque apoyo espiritual, pida oración, hable con su pastor, pero no quiera venir a lavarse las manos diciendo, no, no, yo sé que en algún momento de la vida el Señor me va a quitar eso. Cuidado, no sea que pasen años y décadas y usted siga con una situación que no ha querido realmente tomar una acción definitiva. ¿Okay? Colosenses capítulo 3 versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Son ejemplos de que no debemos nosotros incurrir en ese tipo de pecados. Ejemplos tenemos como también de servir los unos a los otros. El servir los unos a los otros. De hecho, se insta mucho a esta iglesia a que se integren en la congregación, a que sirvan, a que todos somos parte del cuerpo de Cristo, a que todos podemos ir y ponernos de acuerdo para ir a evangelizar, a que podemos reunirnos cuando no solamente sean reuniones de culto, sino cuando hagamos una reunión de caballeros o una reunión de los jóvenes o una reunión de damas, a reunirnos y a participar y a servir los unos a los otros. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow, qué manera de describir la bondad de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ese fue el texto que leí. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. A otros, hermanos. Porque es así, mire, puede ser, hermano, que usted no esté aquí de pie predicando o como maestro de escuela dominical o no sea un diácono, pero cada uno tiene un don que el Señor le ha dado, o muchos dones que el Señor le ha dado. Y a veces solamente tiene que conversar con el hermano, conversar con la hermana y darse cuenta de, wow, a veces inclusive un buen consejo lo ha recibido de un hermano en la fe que se siente igual con usted en la silla. A lo mejor un testimonio de ese hermano que está en su silla le ha impactado mucho. Y usted dice, entiendo esto de parte del Señor. A lo mejor un día ese hermano le mandó un mensaje porque el Señor puso en su corazón y esa era la respuesta que usted estaba esperando de parte del Señor. Así que sirviendo al Señor según lo que nosotros hemos recibido. Así es, hermanos. Mira, cuando a veces nosotros vamos a las casas de los hermanos, porque las reuniones de los caballeros, de las damas, se hacen en casa de algún hermano, y usted ve cómo los hermanos tienen ese lugar ya preparado, ya todo organizado, y quisiera que los hermanos solamente llegaran a sentarse y ellos ser atendidos, a pesar de que ellos son inclusive los que están poniendo el lugar. Esas son maneras de mostrar, hermanos, el amor y la compasión y el dar lo que el Señor le ha dado por la multiforme gracia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Qué diferente, no solamente fuera el mundo, sino aún la iglesia, si viéramos desde este punto de vista el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ok? Ahora bien, entiende el contexto. Usted no va a decir, bueno, no voy a trabajar para mi familia, no voy a velar por los míos, porque no. O sea, usted va a trabajar por su beneficio, para proveer para su familia, porque tiene que ser así. Pero habla de que usted no debe solamente enfrascarse o enfocarse en su bienestar. Y los demás, un cero a la izquierda. Mire, el pastor Nicolás, que ya está en la presencia del Señor, era un hermano que era demasiado generoso y bondadoso. Y muchas veces, como está de testimonio el hermano Enrique, como lo puede decir la hermana Elisa, como lo puede decir el hermano Alirio, ese hermano se quitaba de sí mismo
para darle a aquellos que tenían más necesidad. Porque era un hermano que vivía literalmente por la gracia del Señor, ¿no? Manteniéndose con lo necesario. O sea, no fue una persona que estaba viviendo aquí con lujos y castillas. Y esta persona entendía ese tema, no buscar solamente mi propio bien, buscar el bien de los demás. Y siempre tenía ese corazón servicial y ese amor a las almas. Son cosas y cualidades que uno tiene que buscar imitar. Como digo, no necesariamente porque era pastor. Un cristiano común y corriente puede manifestar ese ejemplo. Mire, aquí mismo en la congregación, cuando nosotros queríamos hacer nuestro aniversario de la iglesia, estamos hablando 40 años de aniversario, no son 2 semanas, no son 3 años, 40 años de aniversario. Estábamos haciendo preparativos. Bueno, vamos a organizar el tema de la comida, cómo va a ser el servicio, tantas cosas. Y de repente una hermana dice por allí, hermano, nuestra familia quiere hacer una donación para la iglesia de las sillas, porque habíamos dicho que necesitábamos algunas sillas adicionales para aquel momento. Y una persona de la iglesia que visita la congregación sencillamente dijo, yo quiero, hermanos, hacer esa donación. Y nosotros, hermanos, sí, no se preocupe, nosotros ya como iglesia hemos tomado eso. No, pero no se preocupe, yo quiero hacerlo de una manera voluntaria y porque sabe que otras personas también van a beneficiarse de eso. Y usted cuando ve ese tipo de espíritu de querer dar para las cosas del Señor, usted dice, qué bonito es que dentro del cuerpo de Cristo hayan personas que entiendan la necesidad que hay y diga, el Señor me ha bendecido, yo tengo la posibilidad ahora mismo de hacer eso, vamos a hacerlo. Y listo, y no lo estoy haciendo para exaltación de la persona ni nada, sino como un ejemplo de que ese tema de que usted tiene que tener mucho para poder dar, no es así. Usted aún con lo poco, usted puede ser de bendición para otros, que eso no sea una excusa. Amarse los unos a los otros. Juan, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, este mandamiento, hermano, elimina toda barrera de egoísmo. Elimina toda barrera de egoísmo. Entendiendo que la compasión y la misericordia del Señor se derramó sobre nosotros sin merecerlo. Como dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Imagínense, si siendo enemigos, ¿qué más podemos hacer nosotros que obedecer al Señor que nos rescató? Y como dice el texto, ¿no? Amándonos unos a otros, así como yo os he amado. Así que ya para finalizar, hermano, la clase de escuela dominical, vamos a tener una palabra de oración y así mismo entonces vamos a darle continuidad para entrar en el tiempo de la adoración y del culto. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este día de enseñanza, de estudio de escuela dominical. Señor, gracias por mostrarnos a la luz de la Escritura, Padre, este tema que nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre, Señor, para agradarte, Señor. Cada área de nuestra vida que está siendo confrontada, Señor, que debe ser trabajada, sigue ministrando, Señor, a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, cada día de ti. Permítenos, Señor, aferrarnos a tu palabra, Señor, de seguir el ejemplo, por sobre todo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de poder ver, Señor, que tenemos que seguir trabajando para hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor, que cada día tenemos que luchar por eso. Permítenos, Señor, trabajar en servir los unos a los otros, de amarnos unos a los otros, Señor, tal como tú nos diste ese ejemplo. Bendice, Señor, a todos los que estamos presentes y también, Señor, trae con bien a todos los que han puesto en su corazón estar en este lugar para adorar tu santo nombre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.